Hoy quiero compartir mi testimonio para que sepan que Dios jamás abandona a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. Si tienes un testimonio que quieres que cuente, coméntalo. Crecí sin padres. Esas 4 palabras resumen años de dolor, de soledad, de noches interminables, preguntándome por qué me tocó vivir esta realidad. La orfandad no solo me quitó una familia, me despojó de todo lo que un niño necesita para sentirse seguro en este mundo. Me quitó el calor de un abrazo materno, la protección de una figura paterna, el simple consuelo de saber que alguien en el mundo se preocupaba por mí. Mientras otros niños jugaban en parques y regresaban a casas llenas de amor, yo me enfrentaba a una realidad muy diferente. No tenía un lugar al cual llamar hogar. Los refugios temporales y las casas de acogida eran mi única opción. Lugares donde aprendí rápidamente que estaba solo en este mundo. Nadie me esperaba con una cena caliente. Nadie preguntaba cómo había estado mi día. Nadie secaba mis lágrimas cuando el miedo me paralizaba en medio de la noche. El abandono marca tu alma de una manera que las palabras apenas pueden describir. Te hace sentir menos que los demás, como si llevaras una etiqueta invisible que dice no deseado. Veía a las familias caminar juntas por la calle y me preguntaba, ¿qué había hecho mal para merecer esta vida? ¿Por qué otros niños tenían todo y yo no tenía nada? Esas preguntas me atormentaban constantemente. La situación empeoró cuando crecí lo suficiente para que nadie quisiera acogerme. Los niños pequeños tienen más posibilidades de encontrar un hogar, pero cuando eres un adolescente problemático, marcado por el dolor y la rabia, nadie te quiere. Me encontré viviendo en las calles, durmiendo en portales, en bancos de parques, donde pudiera encontrar un rincón que me protegiera del frío de la noche. Las noches eran lo peor. El frío penetraba hasta los huesos, pero el frío físico no era nada comparado con el frío emocional que sentía dentro de mi pecho. Me acurrucaba, tratando de conservar el calor, pero también tratando de llenar el vacío inmenso que sentía en mi corazón. La soledad es una compañera cruel cuando no tienes a nadie en el mundo. A veces me preguntaba si valía la pena seguir luchando. ¿Para qué? ¿Para quién? No tenía ningún propósito, ninguna meta, ninguna esperanza. Solo existía, sobrevivía día a día, sin saber realmente por qué lo hacía. La vida se había convertido en una carga pesada que arrastraba, sin entender su sentido. En esos momentos oscuros, no sabía que Dios ya tenía un plan para mí, que mi historia apenas comenzaba. Si hay algo que marca profundamente a una persona, es el hambre. No hablo del hambre que sientes cuando se retrasa la comida 1 hora. Hablo del hambre verdadero, ese que te hace sentir débil, que te quita las fuerzas, que hace que tu estómago se contraiga en espasmos dolorosos, que te despiertan en medio de la noche. El hambre que te hace ver la comida en los basureros como una posibilidad real. Hubo noches, muchas noches, donde me acostaba con el estómago completamente vacío. El dolor era insoportable, pero peor aún, era la impotencia de no poder hacer nada al respecto. No había una cocina donde buscar algo que comer. No había una madre que me preparara, aunque sea un plato sencillo. Solo había oscuridad, frío, Waihambar. Recuerdo una noche en particular, tendría unos 14 años, donde el hambre era tan intensa que no podía dormir. Me doblaba del dolor. Apretaba mi estómago con las manos, como si eso pudiera calmar los retortijones. Lloré esa noche como nunca antes lo había hecho, no solo por el dolor físico, sino por la injusticia de mi situación. Porque yo, ¿qué había hecho para merecer esto? El hambre te lleva a lugares que nunca imaginaste. Me obligó a hacer algo que destruyó mi dignidad. Salir a pedir. Cada mañana me levantaba sabiendo lo que me esperaba. Tenía que extender mi mano y suplicar a extraños que me dieran una moneda, algo de comida, cualquier cosa que me permitiera sobrevivir un día más.
a la humillación de pedir. Es algo que nunca olvidaré. Veía cómo las personas caminaban a mi lado. Algunas miraban hacia otro lado fingiendo no verme. Otras me miraban con desprecio, como si fuera basura. Algunas, muy pocas, se detenían y me daban algo con una mirada de lástima que dolía casi tanto como el rechazo. Porque nadie quiere ser objeto de lástima, nadie quiere sentir que es menos que los demás. Desarrollé una rutina de supervivencia, sabía en qué esquinas tenía más probabilidades de recibir ayuda, a qué horas pasaba más gente generosa, qué palabras usar para despertar compasión. Me convertí en un experto en leer rostros, en identificar quién podría ayudarme y quién simplemente pasaría de largo. Esta era mi realidad diaria. Pero lo peor no era el hambre física, era el hambre de amor, de pertenencia, de valor. Sentía que el mundo entero me había dado la espalda. Me preguntaba si alguien en algún lugar se preocupaba por mí, importaba si vivía o moría. Esas preguntas me perseguían mientras extendía mi mano día tras día, sintiendo cómo mi espíritu se quebraba un poco más con cada rechazo. En medio de toda esa oscuridad, algo extraordinario comenzó a suceder en mi interior. No sé exactamente cuándo empezó, pero poco a poco, en los momentos más desesperados, encontré que hablaba con alguien invisible. No era algo consciente al principio, eran más bien gritos internos de desesperación lanzados al vacío, esperando que alguien, en algún lugar, me escuchara. Había escuchado hablar de Dios. En los refugios ocasionalmente venían personas religiosas que hablaban de un Dios de amor, de un Padre Celestial que cuidaba de todos, pero yo no entendía cómo ese Dios de amor podía permitir que un niño sufriera tanto. Si realmente existía y realmente amaba, ¿por qué estaba yo tirado en las calles, muriendo de hambre y de soledad? Aún así, en mi desesperación, empecé a clamar a ese Dios del que había oído hablar. No tenía templo al cual ir, no tenía una Biblia que leer, no conocía oraciones elaboradas, ni palabras bonitas. Solo tenía mi dolor crudo, mi necesidad absoluta, mi desesperación total. Y eso era lo que le ofrecía. Recuerdo una noche específica que cambió todo. Estaba tirado bajo un puente, temblando de frío, con el estómago vacío desde hacía 2 días. El dolor era insoportable, pero más insoportable era el sentimiento de que mi vida no tenía sentido, de que no importaba si vivía o moría. En ese momento de absoluta desesperación, algo dentro de mí se quebró. Comencé a gritar. No me importaba quién me escuchara. Dios, si existes, ayúdame. No puedo más. Dame una señal de que no estoy solo, de que mi vida tiene algún propósito. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras mi voz se quebraba. No quiero morir así. No quiero que mi vida no signifique nada. Por favor, muéstrame que hay algo más. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. No hubo una voz del cielo. No cayó un rayo de luz. No apareció un ángel. Pero algo cambió en mi interior esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Una sensación extraña de que tal vez, solo tal vez, alguien me había escuchado. Desde esa noche, mis conversaciones con Dios se volvieron más frecuentes. Le hablaba de todo, de mi hambre, de mi soledad, de mis miedos, de mis sueños. Le pedía que me mostrara un camino, que me diera una oportunidad de salir de esa situación. No te pido riquezas, Dios, le decía. Solo dame una oportunidad de vivir dignamente, de tener un propósito, de sentir que mi vida vale algo. No sabía que Dios ya estaba trabajando en responder esas oraciones. No sabía que cada lágrima derramada, cada clamor desesperado, estaba siendo escuchado por un Padre Celestial que nunca me había abandonado. Dios no respondió mis oraciones
de la manera que yo esperaba. No apareció una maleta llena de dinero. No gané una lotería. No me adoptó una familia rica, pero empezó a mostrarme el camino paso a paso, poniendo personas en mi vida que serían instrumentos de su provisión. La primera señal vino en forma de un hombre mayor que tenía una pequeña tienda en el mercado. Don Manuel era su nombre. Un día, mientras yo caminaba buscando qué comer en los basureros del mercado, él me vio. En lugar de correrme como hacían los demás comerciantes, me llamó. «Muchacho, ven acá, ¿tienes hambre?». Me dio un plato de comida caliente, y por primera vez en mucho tiempo, comí hasta sentirme satisfecho. Pero don Manuel no se detuvo ahí. «Mira», me dijo, «si quieres comer todos los días, tienes que trabajar. No puedo darte dinero, pero puedo darte trabajo. Ayúdame a limpiar la tienda, a cargar cajas, y te doy comida y algo de dinero». Acepté inmediatamente. No sabía que don Manuel era un hombre de fe, un cristiano que creía que Dios lo había puesto en mi camino con un propósito. Trabajar con don Manuel cambió mi vida de maneras que no imaginaba. No solo me dio un sustento, me dio dignidad. Ya no tenía que pedir limosna, ganaba mi comida con mi esfuerzo. Me enseñó el valor del trabajo honesto, la importancia de ser responsable, de cumplir mi palabra. Dios te ayuda cuando tú pones de tu parte, me decía constantemente. Pero más importante aún, don Manuel me habló de Dios de una manera diferente, no con discursos religiosos complicados, sino con su ejemplo diario. Lo veía orar antes de abrir la tienda, lo veía ser honesto con los clientes incluso cuando podría haberlos engañado, lo veía dar de comer a otros necesitados, como había hecho conmigo. Dios es un padre, me explicó un día, y como todo buen padre, cuida de sus hijos. Tú no tienes padre terrenal, pero tienes un Padre celestial, que nunca te ha abandonado. Esas palabras se clavaron en mi corazón. ¿Era posible? ¿Era posible que todo este tiempo, cuando me sentía completamente solo, Dios estuviera ahí? Empecé a ver mi vida con otros ojos. Don Manuel no había aparecido por casualidad. Esa noche bajo el puente, cuando clamé a Dios con desesperación, Él me había escuchado. Y aunque no respondió de inmediato, había comenzado a tejer un plan para sacarme de esa oscuridad. Trabajé con don Manuel durante 2 años. En ese tiempo, no solo aprendí el oficio del comercio, aprendí sobre la fe. Me regaló una Biblia y, aunque al principio me costaba leer, poco a poco fui descubriendo las promesas de Dios. Encontré versículos que parecían escritos para mí. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Don Manuel falleció cuando yo tenía 19 años. Su muerte me dolió profundamente porque era la única figura paterna que había conocido. Pero antes de morir, me dio el mejor regalo que podía darme. Me enseñó que con fe y trabajo podía salir adelante. No te rindas, fueron sus últimas palabras para mí. Dios tiene un plan para tu vida. Lo he visto trabajar en ti, confía en Él. Después de su muerte, tuve que empezar de nuevo. Conseguí trabajo en diferentes lugares, encargando cajas en almacenes, limpiando oficinas, haciendo cualquier trabajo honesto que encontrara. Era duro, agotador, pero ya no era el mismo joven desesperado de antes. Ahora tenía fe. Ahora sabía que no estaba solo. Cada noche, después de largas jornadas de trabajo, oraba. Le agradecía a Dios por el trabajo que tenía, por la comida del día, por el pequeño cuarto que ahora podía rentar, pero también le pedía más. No riquezas, sino una oportunidad de hacer algo significativo con mi vida. Dios, quiero ayudar a otros, como don Manuel me ayudó a mí. Muéstrame cómo. Los años pasaron. Trabajaba, ahorraba cada centavo que podía, seguía orando. Había días difíciles donde las dudas me asaltaban.
¿Realmente iba a lograr algo más que sobrevivir? ¿Realmente Dios tenía un plan más grande para alguien como yo? Pero cada vez que esas dudas venían, recordaba de dónde venía, recordaba las noches de hambre, las humillaciones de pedir en las calles, y me daba cuenta de cuánto había avanzado ya. A los 25 años, algo extraordinario sucedió. Había ahorrado lo suficiente para poder empezar un pequeño negocio. Era aterrador. Podía perder todo lo que había trabajado tan duro por conseguir. Pero sentí en mi corazón que era el momento. Oré como nunca antes. Dios, pongo esto en tus manos. Si este es tu camino para mí, bendícelo. Si no lo es, cierra esta puerta y muéstrame otra. Abrí una pequeña tienda. No era nada lujoso, apenas un local pequeño en un barrio humilde. Vendía productos básicos, comida, artículos de limpieza, cosas que la gente del barrio necesitaba diariamente. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo semanas donde apenas vendía lo suficiente para pagar el alquiler del local. Pero no me rendí. Trabajaba desde que amanecía hasta que anochecía. Trataba bien a cada cliente. Era honesto en cada transacción, tal como don Manuel me había enseñado. Poco a poco, la tienda comenzó a crecer. Los clientes empezaron a confiar en mí, a recomendar mi negocio. No me estaba haciendo rico, pero estaba sobreviviendo honestamente, con dignidad. Y más importante aún, estaba construyendo algo con mis propias manos, algo que Dios había hecho posible. Cada venta, cada cliente satisfecho, era una confirmación de que Dios estaba conmigo. Hoy, varios años después, puedo pararme frente a ustedes y decirles que soy un hombre transformado. Mi tienda sigue siendo pequeña. No soy rico ni famoso, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo paz, tengo propósito, tengo a Dios en mi corazón. Y lo más importante, ahora puedo dar empleo a otras personas. Cuando contraté a mi primer empleado, lloré. Recordé al niño huérfano que fui, muriendo de hambre en las calles, sin esperanza, sin futuro. Y ahora estaba en posición de darle a alguien más la misma oportunidad que don Manuel me dio. No era casualidad que mi primer empleado fuera un joven que venía de circunstancias similares a las mías. Vi en sus ojos el mismo dolor, la misma desesperación que yo había sentido. Te voy a dar una oportunidad, le dije, pero necesitas poner de tu parte. Trabaja duro, sé honesto, y verás cómo Dios te bendice. Hoy, ese joven sigue trabajando conmigo y ha traído a otros que también necesitaban una oportunidad. Mi pequeña tienda se ha convertido en un lugar donde no solo vendemos productos, sino donde ofrecemos esperanza. Cada vez que veo a mis empleados, cada vez que les pago su salario, recuerdo mi testimonio. Recuerdo que Dios tomó a un niño abandonado, hambriento, desesperado, y lo transformó en un hombre de fe que ahora puede bendecir a otros. No tengo mucho según los estándares del mundo, pero tengo todo lo que necesito según los estándares del reino de Dios. El Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Estas palabras no son solo un versículo bonito para mí, son mi testimonio viviente. Cuando el mundo entero me abandonó, cuando no tenía absolutamente nada ni nadie, Dios fue mi Padre. En Él me defendió, me protegió, me guió paso a paso fuera de la oscuridad. Si hoy estás pasando por una crisis similar, si sientes que el hambre te consume, si la necesidad te abruma, si sientes que estás solo en este mundo, quiero que sepas algo con absoluta certeza. Dios te ve. Él conoce tu dolor. Cuenta cada una de tus lágrimas. Escucha cada uno de tus clamores. Él no te ha olvidado. No te ha abandonado. El camino no será fácil. No te mentiré diciéndote que todo se resolverá mágicamente de la noche a la mañana. Tomó años para que yo saliera de mi situación. Y hubo lágrimas,
Hubo momentos de duda, hubo noches oscuras, pero Dios fue fiel en cada paso del camino. Él puso personas en mi vida, me dio fuerzas cuando no las tenía, me mostró el camino cuando todo parecía oscuro. Clama a Él, persiste en oración, ten fe y trabaja duro. Dios hará su parte, pero tú también debes poner la tuya. Y cuando finalmente salgas de tu valle oscuro, serás un testimonio viviente de que Dios jamás abandona. Yo soy la prueba viviente. Gloria a Dios por siempre.